Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Sean una vez más bienvenidos a este tiempo con Dios. Hoy, viernes 30 de agosto del 2024. Vamos a empezar orando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos revele lo que su palabra el día de hoy nos quiere enseñar y también podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Amado Dios, te damos gracias una vez más por este día más de vida que tú nos das, porque nuevas son, Señor, tus misericordias y porque es grande tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú nos permites a través de tu palabra conocerte cada día más y poder vivir para agradarte a ti, para poder siempre, Señor, estar en tu perfecta, agradable y buena voluntad. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el día de hoy también ministrando nuestras vidas, guiándonos y hablándonos y revelándonos lo que tu palabra el día de hoy nos quiere enseñar. Gracias te damos y oramos así en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el día de hoy, 30 de agosto, tenemos por título en el devocional Consiervos de Oración. Y seguimos en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer del capítulo 2, el versículo 13, hasta el capítulo 3, el versículo 5. Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Tesalónica, les declara lo siguiente en su carta: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta aquí, amados hermanos, vemos estos últimos versículos del capítulo 2, y Pablo empieza aquí en el versículo 13 dando gracias o dando a conocer a los hermanos de Tesalónica que él siempre da gracias a Dios por la vida de ellos. Qué importante es saber que hay gente que está intercediendo y orando por nosotros. Y dice que él está agradecido que ellos hayan alcanzado la salvación. Y habla acerca acá en el versículo 13, dice que de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y cuando vemos este versículo, esto me trae a mí a colación algo especial. Saber de que tú y yo hemos sido escogidos por Dios desde la eternidad. Que el plan de Dios era salvar a todo aquello que se había perdido. Sabemos que por culpa del pecado perdimos la comunión con Dios.
Pero Dios fue más allá y planeó todo para que nosotros podamos alcanzar una reconciliación con Él. Y eso fue la salvación. Y esta salvación es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, nosotros hemos alcanzado la salvación a través de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es fe. Pero también lleva ahora a una santificación, a cuidar de esa salvación, de vivir apartados del pecado, de no vivir una vida bajo la ley del pecado, sino ahora bajo su gracia y en obediencia a lo que el Señor en su palabra nos instruye y nos pide de nosotros que podamos vivir. No podemos nosotros decir que somos hijos de Dios si vivimos practicando el pecado, si vivimos siendo mentirosos, engañadores, idólatras, blasfemos, si vivimos teniendo una manera de vivir que no le agrada a Dios. No podemos pretender decir que hemos alcanzado la salvación cuando no hay un cambio en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el que viene a Él es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios hace una obra en ti. Tú tienes que disponer tu vida para que Él haga esa obra, porque Dios también respeta tu decisión y no va a ir más allá de lo que tú no le permitas. Por eso, qué importante es cada día decirle: Señor, yo quiero menguar para que seas tú el que crezca en mí, para que ya no sea mi yo, sino que más bien sea el carácter de Cristo formándose en mi vida. Dice aquí también el versículo 14: para esto Él los llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que estos hermanos de Tesalónica llegaron a conocer de Dios? Porque hubo alguien que llegó a ellos a predicarles el Evangelio. Pablo llegó a esa ciudad y en medio de la persecución, en medio de la represalia de los judíos que vivían en esa ciudad, él predicó y habló acerca de Jesús para que puedan así ellos recibir ese evangelio, esas buenas nuevas, y poder así alcanzar esa salvación y la promesa que Dios les dio de que Él iba a volver. Jesucristo va a venir por segunda vez. Amén. Eso lo creemos. Y dice la palabra de Dios que seremos nosotros arrebatados en las nubes y nuestros cuerpos serán transformados, glorificados, para así poder compartir la misma gloria de Jesucristo. ¿Te imaginas eso? ¿Qué tal bendición que Jesús tiene para tu vida? Que Él quiere que tú puedas compartir lo mismo que Él tiene, que Él ahorita tiene en el cielo. Él va a venir por su pueblo, por un pueblo que sea cuidado, que sea santificado, por un pueblo que en verdad le ama, le obedece y vive conforme a su palabra. Dice el versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué importante, hermanos, es entonces meditar en la palabra. Es poder tener nosotros clara cuál es la doctrina de nuestro Señor, para no dejarnos engañar por ninguna falsa doctrina, dada la redundancia, por ninguna filosofía, idea de este mundo. Vemos cómo lamentablemente se ha diversificado tantas ideas, tantas religiones que dicen partir de la palabra de Dios, que dicen que son la verdad, que dicen que es el camino correcto. Pero si tú conoces la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios, si tú retienes la sana doctrina, vas a poder
Entonces, discernir aquello que en verdad viene de Dios con aquello que no es de Dios, para que no seas engañado. Retén la palabra, escudriñala, manténla en tu corazón y en tu mente, y así podrás tú vivir la vida que Dios quiere, sin que nadie pueda venir a engañarte o a pretender engañarte con falsas doctrinas. Y sabes lo bonito de esto que dice Dios, que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y esperanza, va a confortar vuestros corazones y nos va a confirmar en toda buena palabra y obra. Es decir, que tú vas a tener el respaldo de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo que está en ti. Cuando tú estás viviendo en las cosas de Dios, cuando tú estás reteniendo la palabra, cuando tú estás viviendo y guardando tu salvación, entonces aún vengan aflicciones, porque Pablo las pasó, aún vengan situaciones diversas, y aún cuando venga la prueba, porque va a venir la prueba, porque tenemos que ser probados para seguir creciendo, tú vas a mantenerte firme, porque vas a sentir el consuelo, vas a sentir cómo Dios te reconforta, cómo Dios te fortalece, cómo Dios te ayuda en esos momentos, y cómo la palabra de Dios te va a edificar y te va a ayudar a seguir adelante. Luego dice en el capítulo 3, los primeros 5 versículos: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo acá les pide a los de Tesalónica que siempre estén orando, intercediendo por ellos, por aquellos que por Pablo y su ministerio que en algún momento había llevado la palabra de Dios a esta ciudad, para que Dios los siga usando para seguir llevando la palabra a otras ciudades, cosa que así fue. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pablo estaba en medio de una generación que obviamente vivía sus propias fe, sus propios caminos, como ahora lo podemos ver. Es una réplica que lamentablemente vivimos en estos tiempos. Por lo tanto, debemos orar los unos por los otros. ¿Sabes qué importante es cuando tú y yo oramos por nuestros pastores? Cuando tú y yo oramos por nuestros misioneros, por aquellos que van a sembrar la palabra en esas ciudades, en esos pueblos, en esas tribus, en esas etnias, donde aún no ha llegado todavía la palabra de Dios. Mira, en un mundo que aparentemente está globalizado, con tantas formas, redes sociales, medios de comunicación que nos permiten poder estar a un minuto de contacto a través de una videollamada, a través de mensajería instantánea, poder contactarnos en un mundo tan globalizado. Aún hay muchas personas, multitudes que no han oído de Jesús. Pablo ya no está aquí físicamente, pero Pablo dejó ese testimonio en todas sus cartas y su corazón derramado para que sepamos cómo es el amor de Dios por todas esas personas que falta alcanzar. Que Dios te use a ti para llegar a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad, a la gente de tu trabajo, con la verdad. Tú eres portador de la verdad. Tú eres portador de esas buenas nuevas. Y oremos los unos por los otros, porque lamentablemente estamos en un mundo que vive contra Dios. Y la palabra de Dios dice que tendremos aflicción, pero no temamos, porque Dios ya venció y nos ha dado su victoria. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Excelente, tenemos la promesa de Dios. Y yo creo en un Dios que lo que promete cumple. Amén. Ese es nuestro Dios. Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a soltar. Y tenemos confianza
esperanza, fe, seguridad respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios tenga siempre eso de ti. Es decir, que Dios diga: yo tengo la certeza de que mis hijos van a hacer lo que yo les pido, que ellos van a cumplir mi voluntad, que ellos van a obedecerme en amor, que ellos van a salir y van a seguir anunciando la verdad, que ellos van a guardarse del pecado, que ellos van a retener la sana doctrina, que ellos van a fortalecerse en mí, que ellos van a guardar su corazón, que ellos van a dar testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Que ese es el deseo de Dios para ti y para mí, que nosotros podamos seguir siendo instrumentos de Dios, obedientes en todo lo que Él nos pide, y que sepamos vivir seguros y confiados en que el Señor estará siempre con nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque sabemos que tú siempre estarás con nosotros. Permítenos, Señor, vivir cada día para agradarte, guardando tu palabra, guardando nuestras vidas de todo pecado, santificándonos en ti y siendo obedientes a lo que tú deseas que hagamos siempre. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. No se olviden de compartir este mensaje y también de comentarnos desde dónde se están conectando, y si tienen alguna petición de oración, encantado de poder orar por ustedes siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.